la altura que sugiere Comisión Federal de Electricidad sería 600 entre 29. Y eso me da aproximadamente, ¿cuánto, jóvenes? Pues me da aproximadamente 20 centímetros. ¿Alguno de ustedes pondría, así como están ustedes ahorita en la situación académica que están ustedes, propondría una trave de 20 centímetros? 20 centímetros es una cosita así, pequeñita, pequeñita. Entonces, imagínense 20 centímetros para una trave de 6 metros. Yo digo que eso es una locura. Entonces, yo pienso que en esos casos, pues hay que tener más sentido de la realidad. Por otro lado, veo que hay otras propuestas. Aquí arriba hay L entre 19, L entre 12, etcétera, ¿no? Aquí, Comisión Federal de Electricidad considera, entonces, como parámetro de dimensionamiento la longitud, y por otro lado considera los los apoyos, digamos la condición de apoyo que está aquí arriba, y después el tipo de carga que tiene que soportar el elemento. Eso es lo que se considera Comisión Federal de Electricidad. En el caso de la ACI, ellos son más simples en su forma de pensar, consideran para vigas simplemente apoyadas L sobre 14, empotradas y apoyadas L sobre 18 y L sobre 13. La condición de empotramiento la consideran ellos como cuando la trave se incrusta, se empotra, se cruza con una columna. Esa sería la situación. Luego, también se pueden usar, se pueden emplear gráficas de diseño. Por ejemplo, esta gráfica la sugiere, se usó como propuesta del ingeniero José Luis Flores Ruiz, que fue maestro de ahí de la escuela, muy buen maestro, muy buen profesional. Y el maestro Flores Ruiz decía, por ejemplo, pues tan sencillo como que para una trave que tenga un claro de 7 metros, aquí, 7 metros, pues es tan sencillo como entrar aquí, allí, y luego ver que la gráfica me conduce más o menos a 60 centímetros, ¿de acuerdo? Más o menos a 60 centímetros. Y entonces, y de esa manera, podríamos hacer una determinación de la altura de la trave, lo que es la altura total, el peralte total. Por otro lado, todos estos criterios sugieren que el ancho de la viga sea del orden de 2. Eso ya lo saben ustedes desde cursos anteriores, el hecho de que si yo tengo una viga de esta manera, el funcionamiento de esta viga va a ser más eficiente, porque tiene mayor momento de inercia respecto al eje Z. Al tener mayor momento de inercia, recuerden que esto hace que la flecha sea una función, depende del momento de inercia de la flecha. En consecuencia, este tipo de trave tendrá un mejor funcionamiento desde el punto de vista de la deflexión de la flecha. Pero por otro lado, acuérdense ustedes que el esfuerzo que se desarrolla en el acero es una función del momento flexionante y una función inversa de el área de acero y del brazo del par de fuerzas de tensión y de compresión que se desarrollan. La de compresión, por supuesto, en el concreto, y la de tensión, por supuesto, en el acero. Esta distancia Z interviene, entonces significa que si yo tengo una distancia Z, esta distancia Z, la tengo grande, pues los esfuerzos en el acero disminuyen. El área de acero aquí, el área de acero también interviene, aunque aquí pues ahí sí ya ya voy a empezar con problemas aquí, me marca que está mi conexión inestable. Y por otro lado, el momento flexionante, no nos lo podemos quitar, porque el momento flexionante es el que depende de las
cargas externas y de las condiciones de apoyo, de los claros. Este no nos lo podemos quitar. Pero lo importante es que vean ustedes esta parte. Para mí es muy importante que vean esta parte, que mientras más grande sea el peralte, los esfuerzos en el acero se disminuyen y entonces se hace más eficiente la sección. Muy bien, pues ya tengo entonces esto resuelto, que la sugerencia es que en todos los casos se sugiere establecer un ancho h/2. En primer lugar, lo que se está sugiriendo es que el ancho sea la mitad de la altura. Eso es lo que se está sugiriendo, ¿de acuerdo? Pero lo segundo es, ¿por qué la mitad? Bueno, por un lado, pues creo que ya está esto ya definido, el hecho de que una sección transversal así, de una trave, debajo de una losa, pues no funciona bien. Esa es una trave demasiado deformable. Y por otro lado, una trave que tenga este comportamiento geométrico, pues tampoco está bien, porque esa trave es inestable y además es muy, se puede estar sometida a pandeos o a comportamientos laterales raros. Y esa es la razón por la cual se sugiere que las dimensiones tengan esta relación de lados. Muy bien, ya tengo entonces definidos los dos criterios, de hecho son tres criterios, perdón, para la definición del peralte de una trave, el del CFE, el de ACI y una tabla ahí, perdón, una gráfica que propone el ingeniero José Luis Flores Ruiz. Sin embargo, hay otro criterio que es un criterio práctico que se usa muchísimo, que es que considera para traves principales, L/10, considerar una longitud de L/10. Y para traves secundarias, L/12. Esto para zona sísmica. Y entonces, este criterio es rápido y a final de cuentas, jóvenes, lo que tenemos que hacer es una propuesta inicial y después las vamos a tener que revisar. O sea, no vayan a pensar que esto que vamos a proponer se va a quedar así, ¿no? Tenemos que después que hacer una revisión de la sección propuesta, pero ahora sí ya conocidos los resultados del análisis. Muy bien. En cuanto a las columnas, estas son más latosas de diseñar, porque en nuestro caso, las columnas van a estar sujetas a un efecto que se llama flexocompresión, no nada más compresión. Además, este efecto que nosotros vamos a tener que considerar actúa en dos direcciones, porque una columna, si ustedes la imaginan, una columna, por ejemplo, una columna interior que esté situada en el interior de su proyecto, esta recibe traves en ambas direcciones perpendiculares entre sí, o sea que una columna puede sufrir el efecto en ambas direcciones. Peor aún, una columna de borde pues, recibe de un lado en ambas direcciones, es decir, recibe en ambas direcciones, pero de un lado recibe nada más el efecto de una sola trave y eso le genera un momento muy desequilibrado. Y la peor condición sería la esquina, pero sin embargo, afortunadamente en el caso de la esquina y de borde, las fuerzas debidas a las áreas tributarias que soportan estas columnas son menores. Entonces, ahí medio se compensa el asunto. A final de cuentas, lo que nosotros vamos a hacer es vamos a considerar la columna que tenga mayor área tributaria. ¿A qué se le llama área tributaria? Pues es el área que es soportada por cada columna. Ahora, ¿cómo sabemos o cómo? Bueno, pues aquí es puro sentido común. En este caso, esta columna que está aquí indicada, su área tributaria es la que une los centros de los tableros que rodean a la columna. Estos que estoy marcando ahorita son los centros. Estos son los centros de los tableros. Y a continuación,
Las rayas estas rojas interrumpidas, pues son los bordes, los límites del área tributaria, y finalmente el área tributaria en sí, pues sería esta. Entonces, en cada piso, cada columna tiene su propia área tributaria. Por ejemplo, esta columna que voy ahorita a colorear en azul, esta columna, esta a la derecha, su área tributaria, o parte cuando menos de su área tributaria, sería esta. Y aquí, bueno, pues habría que ver si tiene o no tiene. Aquí hice aislé esta columna. Muy bien. Ahora, conociendo lo que es el área tributaria, ahora vamos a ver cómo determinar las dimensiones previas de una columna. Para ello me voy a meter con un criterio que se llama ASD, que eso lo vimos en resistencia de materiales. Los que llevaron resistencia de materiales conmigo, vimos ese criterio ASD. En este criterio ASD, lo que vamos a hacer es para una columna determinada, esta columna que hoy te estoy aislando soporta varios pisos. Ahí está, soporta varios pisos. Entonces lo que vamos a hacer es ver el peso que soporta de cada piso, por supuesto, más el efecto del peso de la columna, el peso propio de la columna, y esto que estoy dibujando ahorita sería lo que soporta. Y finalmente, aquí abajo, aquí, pues soportará esta columna el efecto de todo lo que está ahí arriba, que le voy a llamar suma de fuerzas. Aquí, esta suma de fuerzas, pues es la suma de todos estos elementos que ahorita estoy palomeando, en lo que les corresponde en cada área tributaria. Esta columna no tiene por qué cargar lo que cargan las columnas vecinas, simplemente su área tributaria, lo que pesa su área tributaria, más el peso propio de la columna, propiamente dicho. Bueno, pues ya está. Ahora, fíjense, por favor, yo en este criterio que se llama criterio ASD. Criterio ASD. ¿Cómo funciona el criterio ASD? Pues el criterio ASD lo que hace es establece que el esfuerzo, en este caso, que se desarrolla en el concreto, ¿sí? Tiene que ser menor o cuando mucho igual a un esfuerzo que es función del esfuerzo máximo que soporta el concreto, que es su capacidad, su resistencia a la compresión, que se llama F'C, multiplicado por un factor de seguridad. El factor de seguridad que se usa aquí en estos casos es 0.18. No me pregunten de dónde sale porque otra vez es una magnitud y en otros unos diseñadores usan 0.20, otros 0.18, otros 0.22. O sea, cada quien, de acuerdo a su experiencia, utiliza distintos esfuerzos admisibles. Ahora, fíjense, por favor, la solución más económica por economía y también que es la solución más eficiente, es cuando el esfuerzo que se desarrolla en la columna es igual al esfuerzo admisible. Por eso este criterio se llama diseño por esfuerzos admisibles. Ahí está. Ahora, ¿cuánto vale el esfuerzo FC? Pues valdrá fuerza entre área, ¿están de acuerdo? Será la suma de fuerzas dividido entre el área. Ahí está. Y entonces me queda que igualando
me queda que la suma de fuerzas entre el área, que es FC, ya lo tengo, será igual a 0.18 de F'C, que está aquí abajo. Ahí está, ya estoy igualando. Y ahora me queda que yo sé que el área, como estamos considerando columnas cuadradas, será igual a la dimensión h elevada al cuadrado, en donde h pues es el lado de la columna. Y entonces me queda suma de P entre h cuadrada será igual a 0.18 de F'C. Y ya para terminar, despejo h y me queda la raíz cuadrada de la suma de P dividido esto entre 0.18 de F'C, que es la expresión que está aquí. ¿De acuerdo? O sea, en este criterio ASB, lo único que hago es igualar el esfuerzo actuante al esfuerzo admisible, que en este caso lo considero de 0.18 de F'C. Nuevamente se los comento que ¿de dónde salió el 0.18? Yo me imagino que conforme más incertidumbres hay en este tipo de, y estas incertidumbres provienen del hecho de que la columna está sujeta a flexocompresión, y es más, flexocompresión biaxial. Y entonces, ese factor de seguridad, ese 0.18, baja cada vez más. Y entonces, esa sería la forma de obtener la dimensión de anteproyecto de nuestra columna. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es precisamente desarrollar este concepto que sería, por un lado, establecer el predimensionamiento de traves y por otro lado, establecer el predimensionamiento de columnas para nuestro proyecto. Espero que terminemos en esta sesión. Si no terminamos, nos vamos al lunes, no hay ningún problema. Vamos a hacer, pero por lo pronto, ¿hay alguna duda respecto a esto, jóvenes? ¿Hay alguna duda? No, profe. Ah, ¿Estamos bien? no. Bueno, sí, pero el área de la suma de fuerzas Ah, dijo sí, que era para... para una columna, y entonces comenté que la columna no tenía por qué soportar lo de las columnas vecinas. Entonces es así, mira, hija, sería así, tan sencillo como esto. Este es el área tributaria de la columna. Aquí está la columna. Este es el área tributaria del piso de abajo. Aquí está la columna. Este es el área tributaria del piso de abajo. Esa es la columna. Y así va sumando lo que pesan todos los pisos, más el peso, comenté, más el peso propio de la columna. Ahora sí, ¿ya entendiste? Este es el área tributaria. Esto yo tengo que calcular lo que pesa esta área. ¿Y cómo se calcula? Pues tengo la carga por metro cuadrado, pues por el área, multiplicada por el área. Pero eso lo vamos a hacer. Pero sí entendiste eso de que lo que comenté, de que la columna no tiene por qué cargar lo que cargan las columnas vecinas. Se carga por lo que Ok, corresponde a su. entonces estamos hablando de áreas tributarias. Sí, por Ok, eso, es por lo que aquí arriba, por eso le llamé a esta actividad, se le llama bajada de cargas. Ahí está. ok, Ujú. ok, sí. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Alguna otra duda? Bueno, pues si no hay dudas, vamos a comenzar vamos a comenzar nuestro concepto. El concepto se llama predimensionamiento de traves y columnas. Por cierto, ya se lo subí, ya está asignado en la plataforma, lo van a tener que entregar el 17 de septiembre. Es bastante tiempo de aquí hasta el 17, así que hasta ahí van a tener para entregar el predimensionamiento de traves y columnas. Ahí va. Entonces, empezamos. Predimensionamiento de traves y columnas. Vamos a empezar con el predimensionamiento de traves. Para realizar esta actividad del predimensionamiento de traves, lo que yo tengo que ver es la longitud de traves
principales para empezar. Voy a empezar con traves principales. Para ello me voy a fijar en los pisos, no en la azotea, sino en los pisos inferiores. Y pueden ustedes observar que en estos pisos inferiores la longitud que predomina en estos pisos inferiores es 5 metros. Miren, 5, 5, 4, 5, 5, esta no, este es 5.50, pero esta vuelve a ser 5 y 5. ¿Se dan cuenta entonces que la longitud que predomina, la longitud que es más frecuente, es la longitud más abundante, digamos, la que más se repite, es 5 metros. Entonces es lo que voy a hacer. Déjeme cambiar aquí ahí está. Y aquí le voy a poner longitud más frecuente en los pisos inferiores es L igual a 500 centímetros. Ahí está. Esa es la longitud más frecuente. ¿De acuerdo? Consideraremos entonces los pisos inferiores. Ahí está. De hecho, arriba también las traves principales tienen 5 metros de longitud. Ahí está. Entonces vamos a comenzar a trabajar con estos criterios. Vamos a empezar a trabajar entonces con el criterio de CFE. De CFE. Lo primero, la primera consideración que hago es que es la longitud de diseño será L igual a 500 centímetros. Es la que establecimos allá atrás. Bueno, entonces, por lo pronto, L vale 500. En segundo lugar, tengo que la condición de uso es para pisos. Para pisos. Además, la otra condición es que soporta muros divisorios. Soporta muros divisorios. ¿De acuerdo? Y la condición de apoyo es así. Todas las traves tienen en sus extremos una columna que impide el giro libre. Ahí está. Esa sería la condición de apoyo. Entonces yo busco, considerando estas condiciones, busco la longitud, perdón, el peralte que corresponde a estas condiciones. Por lo pronto este L igual a 500, ese queda por fuera. Uso pisos, está ahí arriba, ¿verdad? Pisos. Soporta muros divisorios, está ahí arriba. En consecuencia, la H que marca Comisión Federal de Electricidad, y esto lo vamos a hacer como una especie de protocolo, pues, porque ahorita verán por qué. L sobre 15. Aquí está, miren.
L sobre 15. Ahí está. ¿De acuerdo? Porque soporta muros divisorios y corresponde a pisos. Y la condición es doblemente empotradas. Aquí está. Doblemente empotradas. Ahí está. Y en consecuencia, será la altura que me marca Comisión Federal como conveniente, sería 500 entre 15. ¿Cuánto es esto, jóvenes? 500 entre 15. 33.33. Vamos a ponerle 33 centímetros. Eso lo dejamos allí. Ahora vámonos al criterio ACI. Y si se dan cuenta, ACI realmente ACI no se complica mucho la vida. ACI lo único que toma en cuenta es la condición de apoyo. Condición de apoyo, y ACI considera esta condición de apoyo, y entonces vemos que para ACI la solución está allá arriba. Vamos a verla, doblemente empotrada, y entonces la solución sería esta. Entonces H sería L entre 13, de acuerdo al ACI, de acuerdo con el ACI. ¿Cuánto sería eso entonces? 38.46. ACI, 38.46. Entonces le voy a poner igual a 500 entre 13, y eso me da 38.5. Sí. Le voy a poner 38 centímetros. Ahí está, 38 centímetros. Y ahora, empleando gráfica, voy a considerar el empleo de la gráfica C. Empleando gráfica, H me da, H resulta, vamos allá arriba, tengo 500 centímetros, y entonces para 500 centímetros, aquí está, pues yo tengo aproximadamente, aquí, 40, ¿verdad? Aproximadamente 40. 40 centímetros. Entonces vámonos aquí abajo y le ponemos H, 40 centímetros. Y finalmente, con el criterio que le llamamos práctico, que le estamos llamando criterio práctico, entonces yo tengo que para traves principales, la altura será L sobre 10. En este caso será 500 entre 10, y me da 50 centímetros. Y finalmente, para traves secundarias, me haría el favor de dividir 500 entre 12, por favor. 41.67. Me da 31.67. 41.67. 500 entre 12, 42 centímetros. Aquí le voy a poner 42. Entonces lo voy a poner en 40 centímetros. Ahí está. Entonces, conclusión. Entonces, traves principales
las voy a poner, aquí está, de 25 por 50. Recuerden que el ancho se sugiere que sea h sobre 2. Y en el caso de traves secundarias, me va a quedar la dimensión de estas traves secundarias, me van a quedar de 40 por 20. Esa va a ser mi consideración. ¿Por qué utilicé esta? Pues son las que rigen. Esta es la que rige. Ahí está. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna duda respecto a esto que acabamos de hacer? Se hace para todas las... Sí, para todo. Sí, esto cubre toda la planta, pues si no, imagínate estar cambiando las dimensiones trave por trave. Esto cubre toda la planta. ¿De acuerdo? Es decir, todas las plantas. Esto sirve para todas las plantas. Ahora, jóvenes, esa es la razón por la cual yo empleé estas dimensiones en el modelo, ¿se acuerdan? De 25 por 50 las traves principales y de 20 por 40 las traves secundarias. O sea, de alguna manera yo esto lo debía haber hecho primero y de aquí irme hacia el modelo. Pero lo único que estoy haciendo ahora es justificando lo que hice en el modelo de poner las traves principales de 25 por 50 y las secundarias de 20 por 40. ¿Sí están de acuerdo? Pero el problema es que ustedes van a tener que modificar sus traves principales y sus traves secundarias. Entonces eso lo van a tener que hacer, lo van a tener que hacer ustedes. Bueno, vámonos ahora a de las columnas. Aquí están las columnas. Voy a tomar la columna más desfavorable como la columna, la voy a definir como la columna que tiene alrededor mayor área tributaria. Por favor, les voy a pedir a ustedes que se fijen a ver cuál es la columna que tiene mayor área tributaria y que la mencionen empezando con la letra y después el número. Por ejemplo, la C2, esta sería la trave C2, perdón, la columna C2. ¿De acuerdo? Ahora, vean por favor su dibujo y díganme cuál es la columna más desfavorable desde este punto de vista. La B2 y B5. ¿Es la B2 y la B5? Sí. Vamos a ver, B2, B5. No, la B5 no, porque la B5 tiene alrededor 4 tableros cuadrados de 5 por 5. En cambio, la B3 y la B4 tienen alrededor tableros, una de 550 por 5 y del otro lado es de 5 por 5. Entonces, sin embargo, aquí tengo un problema, que es la escalera. Esta me va a generar entonces problemas. Entonces voy a tomar como columna más desfavorable esta. ¿De acuerdo? Esa es la columna que yo voy a considerar como la más desfavorable, la que tiene alrededor los tableros más grandes. Aquí le voy a poner entonces columna más desfavorable. Ahí está. Esa es la columna más desfavorable. ¿Cómo será esa columna más desfavorable en términos de... bueno, ¿sí se entendió? Es la columna que tiene alrededor los tableros más grandes, pues. O cuando menos 2 tableros son más grandes. Vamos a verla.
Y ahí está. Esta columna es la columna B. Aquí está. B, 2. Esa es la columna B2 y tiene, vamos a pintar el centro de cada tablero. Ahí está. Aquí está el centro de cada tablero. Y ahora vamos a dibujar permítame, por favor, porque le quiero poner otro color. Ahí está. Ese sería, perdón. Eso sería el borde del área tributaria que le corresponde a la columna P2. Es la columna B2, ahí está. Y entonces esta columna B2 tendrá como área tributaria esta. Ahí está. ¿Cuánto valdrá el área tributaria? Pues el área tributaria valdrá, si están de acuerdo en que estas dimensiones, si están de acuerdo en que esta dimensión, esta es 5 metros, y esta es, no, estoy mal. Estoy mal. Este es 5.50. Esta es 5.50. Y esta sí es 5 metros. Entonces, esta distancia es la mitad de 5.50 y esta distancia es la mitad de 5 metros, sería 2.50 más 2.75. Esta me da una distancia total de 5.25, perdón. 5.25. En la otra dirección, si están de acuerdo que estos son 5 metros, y estos son 5 metros, entonces esta distancia será esta. Esa sí será 5 metros. Ahí está. Entonces el área tributaria valdrá 5 por 5.25. El área tributaria tendrá una magnitud de 5 por 5.25. Entonces aquí se lo ponemos. Área tributaria es igual. ¿Cuánto vale? Por favor, me harían el favor de decirme cuánto es. 5 por 5.25. 26.25. Gracias, 26.25 metros cuadrados. Eso es lo que vale el área tributaria para la columna. Ahora, fíjense, por favor, yo también tengo que considerar lo que pesa el peso propio de las traves principales y también el peso propio de las columnas. Pero aquí tengo un problema, es una especie, ¿cómo le llaman? De tautología o algo así. El hecho de que, ¿cómo voy a establecer el peso de la columna, el peso propio de la columna, si precisamente lo que quiero establecer es las dimensiones de la columna? Pues, ¿de dónde saco eso? Ni modo, pues voy a tener que hacer una estimación rápida. Pero por lo pronto, lo que me estoy refiriendo es lo siguiente.
a lo que me estoy refiriendo es a lo siguiente. Voy a tener que considerar, ay Dios, no. Voy a tener que considerar el peso propio aquí de la trave que configura la cruz. Esta cruz. Etcétera. Ahí está, de la trave que configura la cruz. Entonces, para obtener ese peso propio, aquí sí, afortunadamente sí tengo dimensiones. Afortunadamente sí tengo dimensiones. Entonces aquí le voy a poner peso por metro lineal. Y voy a empezar de traves. Entonces las traves las voy a poner así. Ahí está. Estas traves miden 50 por 25. Y aquí por 1 metro. Entonces el peso propio será igual de traves, será igual a 2,400, que es el peso volumétrico del concreto, multiplicado por 0.25, por 0.50 y por 1 metro. Pero para taparle el ojo al macho, no le voy a poner ese 1 metro. Y entonces va a ser, esto será igual, así, y entonces le voy a poner que el peso propio de traves será igual a, ¿cuánto me haría el favor de decirme cuánto es eso? 2,400 por 0.25 por 0.5. 300. Perfecto. 300 kilogramos en cada metro para poder ubicar, para poder hacer la bajada de cargas. Y ahora viene el problema, son lo que les comentaba, columnas. ¿Ahora qué hago? Entonces, fíjense, en el caso de columnas, entonces, les voy a suponer, de columnas, como que una dimensión así, de 40 por 40. Esa es la consideración que voy a hacer. ¿Cuánto será? Ahora, ¿de dónde saqué ese 40? Híjole, pues de ningún lado. Realmente estoy tomando en consideración una dimensión estándar, digamos, de columnas. 40 por 40 por 1 metro. Y entonces será el peso de columnas, será serán 2,400 por 0.40 por 0.40. ¿Cuánto me da eso, jóvenes? 384. Gracias. De columnas serán 384 kilogramos sobre metro. Ahí está lo que pesan las columnas. Ya tengo, entonces ya puedo establecer el peso propio. Híjole, aquí ahorita me falta todavía hacer toda la bajada de cargas. A ver si me da tiempo. Si no, pues vamos a tener que dejar esto para el lunes. Y entonces nos vamos al modelo hasta el próximo
miércoles. A ver, entonces empezamos con bajada de cargas. Bajada de cargas. Empezamos con el nivel 5. El nivel 5 es este. Pero lo que voy a hacer es que este peso del nivel 5 lo voy a acumular aquí. Y le voy a llamar P subíndice 5. Luego, para el nivel 4, voy a hacer el análisis de carga y voy a acumular la carga aquí. Voy a sumarle el efecto de la columna esa, de esta columna que está en ese nivel, abajo de ese nivel de hecho, y le voy a llamar P subíndice 4. Y así me voy a trabajar con los otros niveles, el 3, el 2 y el 1. Este será entonces el nivel 3, este será el nivel 2 y este será el nivel 1. Y entonces los pesos que voy a considerar será P subíndice 3, P subíndice 2, y P subíndice 1. P subíndice 1. ¿De acuerdo? Y la suma la voy a llevar a cabo aquí a nivel, en el nivel 0. Pero si se dan cuenta, yo no puedo tomar, digo, no es que no pueda, es que no debo tomar la misma dimensión de la columna desde abajo hasta arriba. ¿Por qué? Pues porque arriba, en los pisos de arriba, los efectos son menores que en el piso de hasta abajo. Entonces es que les comentaba yo a ustedes que se acostumbra para este tipo de edificios dividir su altura en 3. Y dividiendo la altura entre 3, en cada tercio de la altura se ponen dimensiones distintas. En mi caso, como tiene 5 pisos, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a acumular primero la carga, voy a poner aquí una raya aquí abajo. Primero la voy a sumar aquí abajo. ¿De acuerdo? Y voy a obtener entonces todo lo que viene desde arriba hasta abajo para obtener las dimensiones de esta columna. Ah, perdón, es que tengo que trabajar con esto. Ahora sí. Ahora sí. Entonces voy a hacer la suma aquí, ¿sí? Y voy a hacer la suma de las cargas desde arriba hasta abajo para obtener la carga allí, y voy a obtener la dimensión, esta dimensión de la columna. ¿De acuerdo? Y voy a hacer válida esa dimensión para esta y para estos 2 pisos. Después, a continuación, voy a hacer la suma de cargas aquí. Aquí. Y esta suma de cargas la voy a utilizar para calcular la dimensión de la columna de aquí y para los pisos de arriba. ¿De acuerdo? Y entonces, y de esta manera, yo iré de alguna manera disminuyendo la dimensión de la columna, de tal manera que van a quedar los primeros 2 entrepisos con una dimensión y los últimos 3 entrepisos con otra dimensión. Y esas son las dimensiones que voy a proponer en STAR. Entonces, esto ya no nos va a dar tiempo de hacerlo ahorita, y mejor, en lugar de hacerlo rápido, mejor prefiero dejarlo para el lunes, esta bajada de cargas. Por lo pronto sí se entiende lo que estamos haciendo. Me falta todavía la bajada de cargas y la determinación propiamente dicho de las dimensiones. ¿Alguna duda por ahí?
Entonces sí, déjenme pasar lista. Y nos vamos a dedicar a esto el próximo lunes. Déjenme.